Buenas noches, hermanos. Nos da gozo saludarles de nuevo. El mensaje de esta noche lo hemos preparado siempre con el deseo de que pueda traer ánimo, pueda traer inspiración, fortaleza para cada uno de ustedes. Queremos enviar un saludo a cada uno de los hermanos. Sabemos que están por ahí en su casa, con sus familias, reunidos, pasando mucho tiempo juntos. Ojalá que Dios siga protegiendo a su pueblo. Quiero animarlos para que mantengan fielmente el plan de oración. Que no se olvide. Es muy fácil a veces en el ajetreo del día, allí aún encerraditos, olvidarnos de clamar a Dios. Pero ante esta emergencia mundial, hermanos, creo que la invitación es muy clara de parte del Señor. Él quiere que nosotros volvamos nuestra mirada, nuestro rostro hacia Él. Así que no se olviden del plan que hemos anunciado de oración. Queremos extenderlo por lo menos los 100 días que hemos comunicado, por lo menos hasta el 4 de julio, y si es posible seguir en un plan muy intensivo de oración, porque a medida que pasa el tiempo vamos a estar enfrentando mayores luchas y mayores dificultades. Así que sigan orando, hermanos, allí. Enviamos un saludo a cada una de las iglesias que están bajo nuestro cuidado. Los hermanos de Falfurrias, Dios les bendiga. Saludos a todos, esperamos que estén bien. A los hermanos de la 2812 también un saludo muy especial de nuestra parte. Estamos orando por cada uno de ustedes y obviamente nuestros hermanos aquí de la iglesia de Edinburgh también, cada uno reciba un saludo de nuestra parte y un abrazo muy especial de la familia pastoral. Vamos a iniciar esta noche el mensaje con una palabra de oración como lo hacemos cada vez. Quiero animarte para que allí donde estás en casa, también tú eleves tu pensamiento al Señor juntamente conmigo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque te has manifestado a favor de tu pueblo y porque las noticias mundiales, Señor, son difíciles, pero en tu pueblo, en lo que toca por lo menos a tu pueblo aquí en el área del valle, tú has tenido misericordia de cada uno de tus hijos. Padre, bendice no solamente a los miembros de la iglesia, sino a todos los creyentes. Bendice a los demás vecinos, amigos y familiares que estén también protegidos por ti. Ayúdanos a hacer fielmente nuestra parte. Y esta noche al abrir tu palabra invocamos la presencia de tu Espíritu para que nos dé inspiración y que podamos encontrar el mensaje que nos ayude en este momento. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos da gozo poder compartir de nuevo la palabra con cada uno de ustedes. Yo pienso que la mayoría de los creyentes, la mayoría de nosotros, tenemos ciertas preferencias por algún tópico en la palabra o por algún libro, algún evangelio. Y yo quiero en la reflexión de esta noche compartir el por qué me gusta mucho el evangelio según San Juan. Pero antes de iniciar quiero preguntarte, ¿cuál es tu evangelio preferido? ¿O cuál es alguno de los libros de la palabra que más te gusta leer? Sabemos que muchos hermanos y hermanas tienen preferencia por los salmos, por ejemplo. Y entre ellos, pues obviamente el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 103, el Salmo 100, el Salmo 27. Tienen preferencias cada quien por los salmos o por algún salmo en particular. En los evangelios, hermanos, encontramos mucha bendición. A manera solamente de repaso, porque yo sé que algunos ya lo saben, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, presentan los milagros, los acontecimientos en forma muy clara, sencilla,
acontecimientos del ministerio y de la vida de Jesús, y también de la interacción que él tenía con su pueblo y con los discípulos y con la gente. Pero el Evangelio de Juan, a mí me encanta mucho por varios motivos. Yo voy a mencionar algunos de ellos. Número uno, porque el Evangelio de Juan, hermanos, en primer lugar fue escrito en un tiempo ya un tanto complicado y difícil en la historia de la iglesia en el primer siglo. De hecho, hermanos, se estima que el Evangelio de Juan fue escrito a principios del año 90 de nuestra era. Un poco antes de que fuera escrito Apocalipsis y un poco antes de que fueran escritas las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Ahí fue escrito el Evangelio de Juan. Y obviamente, pues después de los evangelios sinópticos. Me llama mucho la atención el Evangelio de Juan, porque es un tratado teológico, profundamente teológico. Y aunque presenta cifras y nombres propios, es muy claro, hermanos, entender que el propósito del Evangelio de Juan es comunicarnos que Jesús es Dios. Déjame repetir esto. Uno de los propósitos del Evangelio de Juan es comunicarnos que Jesús es Dios. Y por eso Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, más bien explica, presenta el significado de los eventos y los acontecimientos. Y hay varias referencias, varios pasajes, varios milagros que tienen claramente el propósito de elevar la presencia de Jesús delante de nosotros, no solamente como un ser humano, sino como el Verbo hecho carne, como el Dios eterno. Y se destaca mucho entonces en Juan la teología o la cristología. En Juan destaca la divinidad de Cristo. Es un propósito fundamental. Pero me sigue gustando mucho el Evangelio de Juan también porque, hermanos, ante la realidad de la muerte, que es indeseable, que no queremos que toque la puerta de nuestro hogar, que no queremos que nos toque a nosotros. El Evangelio de Juan presenta en forma repetida la esperanza de vida y de vida eterna. Hay una cantidad de pasajes muy conocidos, por ejemplo, el 3:16 de San Juan, que es como un versículo central y muy importante en el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 10:10, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y así, hermanos, en forma repetida, el Señor nos presenta la esperanza hermosa de la vida. San Juan 17:3, por ejemplo. Esto empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y podríamos citar una cantidad más de pasajes que hablan de la vida y de la vida eterna o la vida en abundancia. Y todo esto, hermanos, todo este mensaje trae un dulce sabor de esperanza, de ánimo, porque sabemos que esta tribulación por la que estamos pasando y quizás peores tribulaciones que nos aguardan en el futuro son preparatorias, son para edificar y pulir nuestro carácter, son para ayudarnos a estar listos para entrar en el cielo mismo, en la gloria del Señor. Y me gusta el Evangelio de Juan también porque lo escribió el más joven de los discípulos. Y saben, a propósito de Juan pues pertenecía a una familia muy difícil. Diríamos, a una familia muy temperamental, volcánica, explosiva.
diríamos, con algunas aristas de carácter difíciles. Por ejemplo, era impetuoso. Además de que era impetuoso, era muy temperamental, muy explosivo, como dije hace un momento. Además, era vengativo. Se vengaba. Además, Juan también tenía un cierto espíritu de contradicción en sus momentos, pero pertenecía a un grupo cercano, le gustaba mucho estar al lado de Jesús para aprovechar toda palabra que salía de su boca. Era de carácter difícil Juan, pero hermanos, algo muy importante pasó en él. En una de las epístolas, él mismo dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, tomando en cuenta la naturaleza de su carácter agrio y difícil, qué hermoso es escuchar de labios de Juan ese testimonio, porque finalmente estando cerca de Jesús, contemplando al Señor, él fue transformado. Su carácter fue pulido y llegó a ser, como dice una escritora extrabíblica, llegó a ser maestro en santidad. Ese era Juan. Y por eso me gusta mucho hablar del Evangelio de Juan. Saben que en el Evangelio hay por lo menos 7 milagros o 7 señales muy importantes que presenta, donde el propósito de esas señales o de esos milagros está claramente mencionado. La intención de esos milagros del Señor, esas señales importantes, era afirmar en la mente de los oyentes y también afirmar en nosotros que Jesús es Dios, que su naturaleza es divina y es humana, perfectamente divina y perfectamente humana, porque en Él se combinó en forma muy misteriosa la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Y del Santo Espíritu, dice el Evangelio, nació el Maestro. Y si se dan cuenta en el Evangelio de Juan, la forma como inicia es justamente mencionando que en el principio era el Verbo. Ninguno de los evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas inicia así. Juan inicia así, en el principio era el Verbo, porque es el propósito del libro mayormente afirmar que Cristo es Dios y que Él es la primera causa de todo y que no hay ninguna causa antes de Él. Absolutamente Dios y absolutamente hombre. Por eso, la escalera que une el cielo y la tierra representa perfectamente al Señor. Representa el cielo y también la tierra, la parte divina y la parte humana de Cristo Jesús, que nos enlaza, que nos une con Él para siempre. Y esta noche, para la reflexión, yo he elegido una de las señales, de las 7 señales o milagros que tienen como propósito, como dije hace un momento, afirmar la naturaleza humana de Jesús. Quiero que si tienen su Biblia, pueden buscar, hermanos, allí en sus Biblias, en San Juan, el capítulo 6, San Juan capítulo 6. Vamos a mantenernos por un momento en este milagro, en esta señal tan importante de Jesús. Antes de leer los versículos 1 en adelante de San Juan 6, déjame mencionarte que algunas cosas interesantes habían sucedido antes. Número 1, pues el Señor había hecho un milagro allí en el estanque de Betesda, allí en Jerusalén. Pero había hecho muchos milagros, muchas señales. Además, otra cosa muy importante que quiero mencionar es que había ya muerto Juan el Bautista.
el que había venido a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías, anunciando un mensaje poderoso de arrepentimiento. Había muerto, había sido decapitado. Y esto le había enviado ya un cierto mensaje a Jesús mismo, porque habría de llegar en algún momento también su hora, cuando Él sería entregado, sería crucificado y muerto. Pero había quedado en la mente de los discípulos mucha inquietud a causa de la muerte de Juan el Bautista. Y habían preguntas que surgían en su mente. Una de ellas sería, ¿cómo es posible, si Jesús, siendo el Mesías y hace tantas señales y milagros, cómo es posible que permitió que Juan el Bautista fuera muerto y decapitado? No entendían eso. Y eso embargaba el corazón de los discípulos de cierta duda, de cierta incredulidad. Porque lastimosamente, hermanos, ante el dolor, ante la tristeza, ante las pruebas, ante las luchas, con frecuencia somos arrastrados fácilmente a la duda y a la incredulidad. Y ahí están los discípulos viviendo esa experiencia, haciendo comentarios, murmurando seguramente. Y Jesús sabía que eso estaba en la mente de ellos. Por eso no solamente es el hecho de que Juan el Bautista había muerto, sino que esa misma experiencia que vivían los discípulos animó a Jesús a llevarlos a un lugar separado para tener un tiempo, una especie de retiro espiritual con ellos, para fortalecer la fe de ellos. Y hermanos, con esto en mente, damos un salto ahora sí y nos vamos al capítulo 6, versículo 1. Si tienen su Biblia, lo leemos. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Saben que los milagros de Jesús tenían varios propósitos. En el caso de los milagros en Juan, era afirmar la naturaleza divina de Dios, un propósito. Pero en cierta forma también conducir a los hombres al árbol de la vida, a la esperanza de salvación. Y entonces leemos aquí que Jesús, cuando se dispone a estar en un retiro con los discípulos, me da la impresión de que quizás apenas iban a comenzar el campamento o el retiro, cuando de pronto ya está allí una multitud. Dice que lo siguieron, le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Quiero preguntarles, hermanos, ¿por qué razón tú sigues a Jesús? ¿O por qué no lo sigues? Si es que alguien no lo sigue. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué seguimos a Cristo? En el caso de esta multitud, saben que le seguían no por un motivo correcto. El motivo no era correcto. Dice que lo seguían porque veían las señales. Quiero preguntarles, ¿estamos nosotros listos para seguir creyendo en Jesús independientemente del resultado de esta pandemia que ha azotado al mundo y que ha traído tanto dolor, tanto luto? ¿Estaremos listos para seguir creyendo a pesar de lo que está sucediendo? ¿Estaríamos listos para seguir creyendo si acaso esta plaga, esta epidemia tocara la puerta de alguno de nosotros o de algún familiar cercano? Es difícil la pregunta, como también es difícil la respuesta. En el caso de la multitud, le seguían porque veían las señales. Y saben que hay un pasaje que quiero compartir. Aquí mismo en San Juan, el capítulo 20, San Juan 20,
porque es muy importante. Yo mencioné que podemos estar siguiendo a Jesús por algún motivo equivocado. En este caso la multitud le seguía porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Pero en San Juan capítulo 20, versos 26 en adelante, hay una experiencia donde Jesús, 8 días después de la resurrección, en un lugar cerrado, se encuentra con los discípulos. Y de pronto allí aparece el Señor. Y entonces en esa reunión se encuentra presente Tomás. Tomás no estuvo presente la primera vez que apareció a los discípulos. Síganme en la lectura en San Juan 20, 26 en adelante. ¿La tienes? Repito, San Juan 20, 26 en adelante. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El siguiente versículo dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y la última parte de este versículo, ¿qué dice? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Saben que hoy día hay mucha gente que solamente va a creer si ve alguna señal, si ve algo sobrenatural, si ve algo extraordinario. Tristemente así es. Y muchas veces aún a nosotros los creyentes nos pasa lo mismo. Solo creemos o solo estamos en gratitud y alabanza si sucede exactamente como yo quiero, en el momento que yo quiero, en la forma que yo quiero. Si no es así, comienzo a dudar. Necesitamos como que ver. Pero fíjense lo que dice el Evangelio. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso yo mencioné la multitud que seguía a Jesús. Le seguían por un motivo equivocado. Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. El desarrollo del milagro es muy interesante y hay mucho contenido aquí, hermanos. Mucha enseñanza, muchas lecciones que aprender. Porque estando el Señor ahí hablando, enseñando, dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y le dijo a Felipe, hay como una interacción. La multitud aparece en el relato, en el milagro, un tanto pasiva. Pero hay una interacción muy importante entre Jesús y los discípulos. Cuando Jesús dice que alzó la mirada, vio que había una gran multitud y seguramente vio, como dice el Evangelio, vio a la multitud como ovejas desamparadas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Entonces, en el marco de este escenario, la multitud presente, los discípulos allí iniciando el retiro espiritual, Jesús le lanza una pregunta a Felipe. La pregunta dice en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No sé si les ha pasado, hermanos, que de pronto cuando se han reunido allí con la familia un sábado a mediodía para comer tranquilos,
disfrutar de un suculento platillo. De pronto alguien llega y les toca la puerta. Es una familia que no esperas y les toca la puerta. O a lo mejor es alguien de la misma iglesia que dice, vamos a ver al hermano a ver si nos invita a comer. Alguien de la misma iglesia. Y entonces les pregunto, hermanas, las hermanas cocineras, ¿cuál es la reacción que tienen cuando les llega gente que no esperan a la hora de la comida? ¿Qué hacen? Yo lo he observado. Me tocó vivir una experiencia en la iglesia en Houston. La cuento rapidito. Un hermano me había invitado para ir a comer a su casa un sábado con la familia. Y bueno, me invitó con buen tiempo, con antelación. Y ese sábado que terminé la predicación, yo pensé que era el sábado que estaba invitado a comer. Y los hermanos se fueron y yo me fui a la casa de ellos después, ya que terminé de saludar a los hermanos y que todo quedó ya cerrado, listo. Me enfilé con mi familia a la casa de ese hermano ahí en Houston. Cuando llegamos a la hora que ya estaban ellos para comer, vi la cara de espanto que pusieron. No me esperaban. El rostro del hermano estaba un poquito desencajado y me dijo claramente, pastor, no era este sábado. Qué pena, hermanos. No era el sábado que estaba invitado a comer. Entonces, pues me disculpé con ellos y nos fuimos. Porque no era el sábado que estaba invitado a comer. Yo sé que las hermanas son muy habilidosas y a veces cuando surge algo así, pues se las ingenian para preparar y salir adelante. Lo cierto es que, hermanos, aquí nos encontramos con una multitud, con Jesús, con los discípulos, y hay varios problemas presentes ahí. Varios presentes. Pero Jesús hace una pregunta a Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La multitud, obviamente, hermanos, algunos dicen que podría ser fácilmente más de 12,000 personas. Tomando en cuenta que las mujeres no eran incluidas en la cuenta, ni los niños menores de 20 años eran sumados. Así que tenían razón quizás más de 12,000 gentes ahí que tenían un problema. Tenían hambre. Si se dan cuenta ya hay dos problemas ahí. Número uno, no hay pan, no hay alimento. Número dos, la gente, la multitud tiene hambre ya. Tiene hambre. Me llama la atención, hermanos, que ante semejante dificultad, tremenda pregunta del Señor a Felipe, él no acertó a dar la respuesta correcta. Si se dan cuenta, brinquemos un poquito en el versículo 7. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué era el denario? El denario era el salario mínimo de un obrero, de un trabajador en ese tiempo. ¿Qué está diciendo Felipe? Imposible. Ni con 200 días de trabajo de un hombre podemos alimentar a esta gente. No podemos. O con el trabajo de 200 hombres en un día, no podemos. No hay manera. No hay solución para el problema. ¿Saben que hoy día, entre los varios problemas que enfrenta la humanidad, un problema que ha estado por años, por muchos años allí, arrastrando el ser humano es el problema del hambre y la escasez material? Hay mucha hambre en el mundo. Hay mucha escasez material. Ya la había antes de la pandemia.
Ya la había, hermanos queridos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Saben que si yo tuviera que elegir el versículo central de este milagro, cuál creen ustedes que yo elegiría? Les voy a decir cuál. San Juan capítulo 6, el versículo 6. San Juan capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? Pero esto decía para probarle. La palabra original griega allí significa probarle, significa analizarlo, examinarlo. Esto decía para probarlo. Y me encanta, hermanos, la última parte de ese versículo. Esto decía para probarlo, porque él sabía lo que se tenía que hacer. Saben que ante las dificultades y los problemas de la vida, ante la lucha y el dolor, ante la enfermedad que tenemos que enfrentar, ante la escasez de trabajo o la falta de trabajo, ante la escasez de alimento, ante la crisis que se avecina a causa de esta pandemia, el único que sabe qué es lo que se tiene que hacer es Cristo Jesús. Por eso hay que estar conectados con Él, no distraídos, porque Él tiene preciosas promesas de cuidado y de protección para cada uno de nosotros. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La pregunta es, iglesia, hermanos, ¿lo creemos realmente? No, algunos de nosotros ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido, no hemos visto en forma gloriosa la mano del Señor acompañándonos a lo largo del camino. Si yo abriera el paréntesis para dar oportunidad de que algunos dieran testimonio, dirían, sí es cierto, pastor, el Señor nos ha sacado de problemas muy difíciles y complicados. Sí es cierto, pastor, muchas veces hemos tenido hambre y el Señor ha provisto de forma maravillosa y milagrosa. Pues yo digo, hermanos, bendito y glorioso sea el nombre de Jesús. En el caso de este momento, este milagro dice, esto le preguntó a Felipe para probarlo. Él sabía qué es lo que se tenía que hacer frente a cualquier dificultad, hermanos, frente a cualquier lucha, frente a cualquier problema. El único que sabe qué es lo que se tiene que hacer es Cristo Jesús. Avanzando un poquito en el desarrollo del milagro. Uno de sus discípulos que escuchó la pregunta y la inquietud que había allí latente y la necesidad ahí presente y la desorganización ahí social presente, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchachito, aquí está un chamaco que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Si él hubiera dicho eso y además hubiera dicho, con esto alcanza para todos, qué bendición, hermanos. Pero no, presenta al muchacho que tiene allí la provisión que había llevado seguramente para el camino y le dijo, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Muchas veces habrás experimentado que no hay y sigue habiendo. Como que ya se acabó y sigue habiendo. Es que así obra el Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Y a veces utiliza a quien menos pensamos. O en quien menos quizás hemos esperado para darnos la bendición. Allí aparece el niño, pero fíjense bien los problemas, resumiendo. Número 1, había hambre. Número 2, había escasez material. Número 3, había una pequeña provisión ahí, ese no era un problema, era una posible solución. Pero había desorganización social. Pero había algo peor que todo, hermanos. ¿Saben qué es lo peor? La falta de fe. Eso es lo peor. Por eso Hebreos dice, sin fe es ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Así que habían varios problemas, mismos o más que tenemos hoy día. Pero ¿saben cuál es el mayor problema que tiene la humanidad? Y con frecuencia aún nosotros mismos, la falta de fe. ¿Qué es esto para tantos? Ninguno de los discípulos, habiendo visto las señales y los milagros de Jesús, dijo: Señor, no hay ningún problema, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú estás investido de gloria, tú di la palabra y esta multitud va a ser alimentada. Nadie dijo eso. Ni la multitud, ni los discípulos tenían suficiente fe en el Señor. Ahora, hermanos, cuando es llevado por Andrés el muchacho delante de Jesús, Jesús dio una orden. Y aquí voy a decir algo ya casi para ir terminando. Es muy importante acatar la orden de Jesús todo el tiempo. ¿Qué dije? Que es muy importante acatar la orden de Jesús todo el tiempo, porque en todas las órdenes divinas, o del cielo, o de Jesús, hay y habrá bendición. Hay que hacer caso, hermanos. Hay que acatar la orden del Señor. Entonces Jesús toma la iniciativa, dice, hacer recostar a la gente, versículo 10, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Dio gracias. ¿Saben que yo no sé cómo les está yendo en sus casas? Me imagino, quiero pensar que están comiendo 2 veces al día, 3, algunos una sola vez al día, porque comen todo el día. Pregunto, hermanos, ¿estamos dando gracias? Lo primero que hace Jesús cuando recibe la donación de parte del niño es dar gracias. Dio gracias. Y entonces los repartió entre los discípulos y comenzó una cadena de multiplicación maravillosa, emocionante, diría yo. Porque comenzó entonces el milagro después de invocada la bendición, y que el Señor comienza a dar a los discípulos a la multitud. Había una emoción porque estaba el milagro en proceso, la reproducción de los panes y los peces. Hermanos, dice una cita inspirada: podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo, y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. El niño le dio a Jesús. Jesús agradece a Dios. Luego da a los discípulos a la multitud. Podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo. Y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir, impartir. Creer, confiar, recibir, impartir. Por lo tanto, yo quiero animarlos en el contexto de este mensaje para que si tienes la forma, hermanos, de compartir con alguien de tu alimento, de hacerle llegar a alguien algo, hazlo en el nombre del Señor, porque así es la forma como Dios bendice. Y una última cosita, hermanos, que lo poco o lo mucho que tengamos, sean apenas 5 panes de cebada y 2 peces, se va a multiplicar si lo ponemos en las manos preciosas de Cristo Jesús. Dice el resto del milagro que se saciaron todos, nadie se quedó con hambre. Pero no solo eso, sino dice el versículo 12, que quedó todavía. Recogieron los pedazos que sobraron para que no se perdiera nada, porque esa había sido la otra orden de Jesús. Que no haya desperdicio, hermanos, que no haya desperdicio. Cuiden cualquier bendición espiritual, cuiden cualquier beneficio del cielo, cuiden cualquier bendición material que tengan. La orden de Jesús había sido: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12
cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Hermanos, cuando lo poco o lo mucho que tenemos es puesto en las manos de Jesús, se provoca una bendición. Se produce un milagro. Yo quiero animarlos en la reflexión de esta noche, hermanos, para que tengamos más confianza en las promesas del Señor. No te olvides, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él está con nosotros. Él está a nuestro lado. Pero necesitamos experimentarlo. No sigas a Jesús solo porque ves señales. Sigue a Jesús independientemente de cualquier cosa. Cree en la palabra. Cree en las promesas de Él, porque son preciosas y extraordinarias. Yo deseo para cada uno de los hermanos que ahí en sus hogares continúe la bendición y la protección del Señor. Y también que haya un espíritu de impartir y de compartir. Si te enteras de algún hermano de la iglesia, algún vecino por ahí cercano que está en extrema necesidad y está a tu alcance, compartirlo algo. Porque todo lo que hagamos a nuestro prójimo, lo haremos como a Cristo Jesús. Que Él nos bendiga y que tengamos confianza en su palabra, en mi deseo, en su nombre. Amén. Voy a entonar una estrofa solamente, hermanos, de un himno conocido. Si lo quieres cantar conmigo, voy a cantar solamente la primera estrofa del himno titulado Todas las promesas. ¿Lo tienen? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Oremos. Amante Dios, gracias por Jesús. Gracias porque Él es el puente divino que une el cielo con la tierra. Gracias porque Él es la esperanza de gloria de nosotros. Porque Él es el verdadero pan de la vida. Y te pedimos, Padre, que bendigas cada familia de tu pueblo. Y aunque tenemos escasez y dificultades, aunque en ocasiones quizás entra la duda al corazón, ayúdanos para creer en tu palabra, para creer tus promesas. Aunque no veamos claramente el futuro ni el día de mañana, que estemos agradecidos por el día de hoy, por el alimento de hoy. Bendice cada hogar, bendice a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.